Iniciamos. Bueno, entonces, el tema de hoy, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy, nosotros ya habíamos visto que era química ambiental. El tema es el agua, ¿sí? Vamos a ver que el agua es uno de los componentes químicos más importantes que existen en la Tierra o para los seres vivos, ¿sí? Nosotros decimos que desde un punto de vista, nosotros tenemos los tres tipos de estados de agregación dentro de lo que sería sólido, líquido y gaseoso en estado natural, ¿sí? Cuando vemos el río, la nieve en estado sólido y el gaseoso que sería el constituyente del aire, ¿verdad? El agua está en estado gaseoso también, ¿sí? Tenemos otra de las razones donde usamos, por ejemplo, el agua y tenemos la fotosíntesis, que es una reacción que requiere de agua para que la planta genere su propio alimento, en este caso la glucosa, y genera además oxígeno, que es el que nosotros utilizamos para la supervivencia, ¿sí? Y el agua, bueno, ¿por qué se dice que el agua es un solvente universal? Se dice que el agua es un solvente universal porque la mayoría de las sustancias se disuelven en agua. Vieron que esta mañana hablábamos de soluto y solvente, ¿sí? Nosotros decíamos solvente, agua. ¿Por qué solvente? Porque generalmente el agua es el solvente universal. Entonces, de esa manera nosotros podemos decir que el agua es un solvente universal. En cierta medida, disuelve muchas sustancias, ¿sí? Eh, Vamos a ver cómo se encuentra el agua en su mayor porcentaje. Decimos nosotros que el mayor porcentaje se tiene en agua salada. Eso más o menos sí lo saben, ¿verdad? El porcentaje más o menos, si no recuerdo mal, es de un 97%, sí, de un 97% en océanos y mares. Fíjense que ahí le está agregando, ahí le aparece, va a tomar asistencia, ¿sí? Eh, eh, a ver, veamos, ¿sí? Ahí fíjense que ustedes tienen preset, tome nomás asistencia a usted. Después me pasa la lista. Eh, Fíjense que ustedes tienen entonces acá la distribución, ¿sí? La distribución de lo que es el porcentaje. Bueno, acá en el cuadrito justamente es lo que yo le estaba diciendo a ustedes, es en el cuadrito, el porcentaje total de agua en océanos y mares es del 97,2%. Sin embargo, ahí está otra compañera. Sin embargo, eh, solamente tenemos del 0,7% que nos quedaría, digamos, del 97% que se encuentra en mares y océanos, de agua dulce, porque uno de los mares y los océanos es agua salada. ¿Qué quiere decir que sea el 0,7% solamente de agua dulce? Quiere decir que ustedes o nosotros, digamos, tenemos solamente esa cantidad en agua dulce, pero sin embargo, de toda esa agua dulce, nosotros tenemos, digamos, como para llevar una supervivencia plena, ¿sí? A pesar de que con respecto a estos datos, con respecto al porcentaje que tenemos de agua dulce, si bien es posible, digamos, de llegar a una supervivencia. El tema es, por eso que hay que cuidar, digamos, el agua dulce de los ríos. Fíjense que acá le dicen porcentaje que el 0,01 es agua superficial, ¿sí? O sea, de los ríos, de los lagos, que es la que nosotros utilizamos generalmente para, no solamente la utilizamos para el agua que consumimos como agua potable, sino que el agua superficial también es utilizada, como ya habíamos visto, para obtener, por ejemplo, energía eléctrica, ¿sí? Dependiendo de la zona, obviamente, ¿sí? Estos cuadros, ¿por qué se los coloco a los cuadros en realidad? A los cuadros se los coloco porque ustedes tienen que saber interpretar los cuadros, ¿sí? Fíjense que acá me dice volumen, superficie y porcentaje total de alumnos, ¿sí? Eh, eh, Bien, su compañero no puede. Ahora me fijo. Bien, fíjense que ustedes entonces tienen, a ver, espérenme un segundo, nuevamente, y decimos que la distribución del agua total entonces en nuestro planeta está en diferentes tipos, así lo tenemos que estudiar, ¿sí? Observamos que el porcentaje más elevado está en el agua salada, en los mares, en los océanos.
que no es útil para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no consumimos esa agua, y ni tampoco la usamos en actividades humanas, por ejemplo, el riego, ¿sí? Lo que se hace necesario, sí o sí, que seamos el 0,7%, que es más o menos de agua dulce, pero sí ese sí es imprescindible y es de alta importancia. ¿Por qué? Porque nosotros lo usamos para uso personal, ¿sí? Para consumo de agua, y para obtener otros beneficios del agua, aparte que ya sabemos que se obtienen del agua dulce, ¿sí? Obviamente también para la vida de los peces, de los animales que viven, acuáticos obviamente, ¿no? Sí, de los mismos animales que necesitan del agua para poder sobrevivir. ¿Estamos hasta acá o no? ¿Tienen alguna duda? Creería que no, creo. Bien. Lo que se sigue acá, fíjense que es distribución global en el mundo. Fíjense que, a ver dónde está América del Sur, acá. Nosotros estamos en América del Sur, ¿verdad? Dice que tiene, fíjense que es una de las que tiene un alto porcentaje, fíjense que tiene un 25% de recursos hídricos. Entonces, para eso me sirven los cuadros, para hacer una comparación estimativa. Fíjense, América del Sur tiene un 25%. Si yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál de los, bueno, en este caso está por América del Sur, estaba distribuido, ¿no es cierto? No por país, sino por, ¿cómo se le llama? Por África, sería... eh, y África es uno de los que tiene menores porcentajes, ¿sí? A ver, vamos a... Y profe, Bien, perfecto. Entonces, sigamos. Bueno, esto ya creo que se cansaron de verlo, ¿no? El ciclo hidrológico del agua, y se van a cansar de verlo porque eso lo tienen que saber como el Padre Nuestro. Bueno, ¿qué es el ciclo hidrológico? Hidrológico, hidro viene de agua, ¿sí? El ciclo hidrológico básicamente nace a partir, por ejemplo, podemos tomarlo si nacemos, tenemos los tres estados que ya habíamos hablado del agua, el estado líquido, ¿sí? ¿Cómo pasa el agua, para abordar, digamos, estos temas, cómo va pasando la secuencia? La cantidad total de agua permanece constante, siempre en equilibrio, por estos procesos de evaporación y transpiración. Entonces, acuérdense que la transpiración era el exceso de agua que se va a la atmósfera, pero de las plantas, ¿sí? El balance hídrico comienza. Entonces, se evapora el agua. ¿Qué pasa ahí con la evaporación? Se condensa y puede producir una precipitación, que nosotros, ¿cómo le llamamos a esa precipitación? Lluvia. lluvia. ¿Eh? Esa agua que circula, después de esa lluvia, obviamente, se va por los embalses, por los ríos, ¿eh? O se puede filtrar, inclusive entra en alguna parte de filtración, y nosotros la usamos a esa agua y la volvemos a verter de nuevo al río. Pero ¿cómo entra ya esa agua? No solo entra como aguas residuales, porque una vez que entró por el domicilio, ya es otro tipo de agua, ¿sí? La que se tiene. Pero esa sería el agua que nosotros vamos a tomar. El agua subterránea es una de las aguas más limpias, se dice que hay, porque está debajo de la tierra. En algunos países, en algunos lugares, no solamente en algunos países, se toma desde ahí, ¿sí? Nosotros acá, bueno, en San Antonio, ¿de dónde se toma el agua, chicos? ¿De dónde se toma el agua? Este, Del río. Saben que el agua se utiliza para todo eso. Eso vamos a ver en lo que sería usos del agua, ¿sí? Bueno, eso ya quedó, digamos, aquí está el uso, ¿ve? El uso del agua, bueno, en forma general tenemos un millón de actividades. La primera que ahí hace es la agrícola. Fíjense, es la que, si ven la torta, ¿qué podrían decir a mí de qué es el mayor porcentaje que se tiene es de uso agrícola? Y nosotros necesitamos esas actividades agrícolas, porque se necesita que las plantas crezcan y de esas plantas se obtiene ya sea la lechuga, ya sea el tomate, el pimiento, todo lo que es verdura, fruta, incluido las hortalizas, ¿sí? Todo se necesita que se los riegue. Fíjense, el uso, la generación eléctrica, que era otro tipo es muy bajo el porcentaje, acá está con 19%,
el 2% es el uso potable que nosotros usamos para tomar, para consumir. El uso industrial es un 10% y el 3% uso recreativo, ¿sí? Que serían las piscinas, esas cosas serían el uso recreativo. Se me fue la diapositiva. Bien, ¿hasta ahí estamos o no? Creo que sí, ¿no es cierto? En forma general. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿después qué más tenemos? Nosotros tenemos las propiedades del agua. Y acá este cuadrito es muy interesante porque, ¿por qué? Porque nosotros cuando vayamos, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un análisis del agua, lo primero que tenemos que tener es, a ver, el agua, ¿qué color tiene? ¿Qué color tiene que tener? Incolora. Tiene que ser Tiene que tener inodora, cristalina, profe. insípida. ¿Qué quiere Cristalina. decir eso? Cristalina. Claro, que no tiene que tener un color amarillo, anaranjado ni marrón, ¿no? Tiene que ser incolora, ¿sí? El olor inodora, que no tiene que tener ningún olor. Y insípida significa que no tiene que tener ningún sabor, ¿sí? La transparencia debe ser buena. Y acá dice, absorbe intensamente IR y UV. ¿Qué son IR? ¿Y qué son UV? Rayos ultravioleta y rayos infrarrojos, ¿sí? La capacidad específica, el calor de fusión, de vaporización, la temperatura de fusión, bueno, eso se la saben, 0 grados centígrados, la temperatura de ebullición, 100 grados centígrados, siempre a una atmósfera de presión. Acá, obviamente, en San Antonio no tenemos la temperatura de ebullición, que es de 100 grados centígrados, sino siempre es menor, porque la presión atmosférica es menor, ¿sí? Bueno, eso podríamos ver, si nosotros llegamos a hacer un análisis, podríamos determinar, por ejemplo, las propiedades físicas como la conductividad térmica. ¿Con qué se determina la conductividad? Con el conductímetro, ¿sí? Y vamos a ver, ¿cómo puedo decir? Ah, pero no tiene que conducir la corriente eléctrica, ¿no es cierto? La conductividad no tiene que conducir la corriente eléctrica. Acá está la conductividad eléctrica. 59,8 microsiemens, dice, por cada metro a la menos 1. ¿Por qué? Si yo tengo una sustancia que conduce la conductividad eléctrica, quiere decir que no es agua, ¿sí? Eso ya me da un indicio a mí, dependiendo de la conductividad también. La densidad del agua, ¿cuánto era? Yo ya le había dicho. Aquí figura con un litro, un kilogramo por cada litro, ¿sí? O barra litro, o que es lo mismo, por litro a la menos 1, ¿sí? Pero fíjense que ahí le marca la temperatura a 4 grados centígrados y en estado líquido le dice. Bueno, va cambiando obviamente. Esas propiedades, sí, la tienen que saber, ¿sí? Porque eso sí podríamos hacerlo, digamos, en el laboratorio si usamos el conductímetro, como para que vayamos analizando las propiedades físicas, ¿sí? La temperatura de fusión, fíjense, y de ebullición, en comparación de otras sustancias, por ejemplo, no son altas, digamos, son altas, ¿sí? Ya vamos a ver en qué se diferencia. La capacidad de disolver la sustancia, ya habíamos hablado un poco de eso. Y nada más, creo que es bastante cortito el cuadrito. Bueno, creo que acá dejaríamos, digamos, como primera vista, ¿sí?